El olor acre del tejido de escamas quemadas todavía se aferraba a su piel. No fue solo por el tormento de esa mañana, sino por incontables noches antes, cuando el soldador de plasma había besado su carne híbrida una y otra vez. Algunas heridas estaban abiertas y ampolladas debajo de su armadura biológica. Otros ya se habían oscurecido, se habían agrietado hasta convertirse en cicatrices permanentes que sus habilidades regenerativas no podían curar. Cada marca contaba una historia, cada una tallada por las mismas manos que una vez prometieron protegerla cuando llegó por primera vez a la estación minera Omega 7. Srana colgaba suspendida en las restricciones magnéticas dentro de la bahía de la forja. Su armadura biológica negra se agrietó y se dañó, dejando expuesta la carne vulnerable que había debajo. Las ataduras estaban tan apretadas que estaban cortando incluso su durabilidad mejorada. Sus alas, esos magníficos apéndices teñidos de carmesí que marcaban su herencia draconida, caían inútilmente detrás de ella. Las unidades de calefacción industrial del sector de fabricación de metales de la estación la envolvieron como una manta asfixiante. La temperatura fue fijada deliberadamente justo por debajo de la que activaría los protocolos de seguridad de la estación, pero lo suficientemente alta como para causarle agonía. Su respiración era entrecortada, su cabeza inclinada hacia adelante y su cabello plateado pegado al sudor de su rostro. La armadura biológica que debería haber sido su protección se había convertido en su prisión, sus interfaces neuronales secuestradas y vueltas en su contra, enviando falsas señales de dolor directamente a su sistema nervioso cada vez que intentaba resistirse. Su cuerpo llevaba la evidencia de la crueldad sistemática. Cada vez que se movía, las quemaduras en sus muslos bajo los huecos de la armadura gritaban en protesta, y los moretones en sus brazos, visibles a través de las secciones translúcidas de su traje, susurraban noches en las que los puños habían caído más fuerte que los martillos de la forja sobre el revestimiento de titanio. La forja de fusión rugió y las aleaciones de metal brillaron al rojo vivo en las cámaras de fundición de gravedad cero. Las herramientas destinadas a dar forma a los cascos de las naves espaciales se habían convertido en instrumentos de tormento. Ella ya no podía contar los ciclos. La hora de la estación no significaba nada en este infierno sin ventanas. A veces Torín la dejaba suspendida durante turnos enteros. A veces regresaba solo para ajustar más cerca los elementos calefactores, observándola retorcerse mientras el sistema de enfriamiento de su armadura biológica luchaba contra el calor abrumador. Una vez ella creyó que su posición como jefe de seguridad de la estación significaba que la protegería, que su autoridad estaba destinada a proteger a los vulnerables. Había sido tan ingenua cuando llegó por primera vez a este asentamiento humano, huyendo de las guerras que habían diezmado su mundo natal. Ahora ella lo sabía mejor. Esa autoridad era solo otra herramienta para quebrantar su espíritu. Sus labios agrietados se movieron mientras susurraba al vano de la forja vacía. También me duele por dentro. Las palabras no se referían solo a su cuerpo, sino a algo más profundo, algo que ni siquiera la regeneración dracónida podía curar. Cerró los ojos, susurrándole al niño híbrido que crecía dentro de ella. Un milagro que no debería haber sido posible entre sus especies. Por favor, aguanta un poco más. Por favor, no me dejes. También la puerta a presión se abrió con un silbido. Las pesadas botas magnéticas resonaron en el revestimiento metálico de la cubierta. Sus corazones, ambos, dejaron de latir por un momento. ¿Ya había regresado de su patrulla? Pero la figura que entró en la forja no era Torben. Era un humano alto, con un desgastado mono de carpintero, un cinturón de herramientas colgando de su cintura y una máscara respiratoria levantada sobre su frente. Samuel Ulbrook había llegado al sector industrial solo para recoger algunos soportes de montaje especializados para el anillo de hábitat que estaba ayudando a construir. No tenía idea de que detrás del calor que emitía la forja, detrás del ruido industrial de las fundiciones, había una pesadilla suspendida en cadenas magnéticas. Samuel se quedó congelado en la puerta, mientras su cerebro luchaba por procesar lo que sus ojos veían. Al principio pensó que podría ser algún tipo de ejercicio de entrenamiento.
Había oído que el equipo de seguridad a veces realizaba simulacros en los sectores industriales. Pero entonces, Sarana levantó la cabeza. Sus ojos de reptil estaban apagados por el dolor, su voz apenas audible por encima del rugido de la forja. También duele por dentro. Por favor, salve a mi hijo. Si me quedo aquí, moriremos los dos. El calor nos está matando. Las palabras lo golpearon como si hubiera sido alcanzado por un meteorito. Había estado en Omega 7 durante 3 años, había visto peleas de bar y accidentes mineros, incluso había sobrevivido a una incursión pirata, pero nunca había visto algo así. Cada cicatriz visible en su cuerpo, cada grieta en su armadura biológica gritaba la verdad más fuerte que su voz debilitada. Esto no era disciplina ni entrenamiento. Se trataba de una tortura sistemática, deliberada y despiadada. Samuel se movió sin pensar. Sus botas de trabajo resonaron contra la cubierta. Mientras se precipitaba hacia adelante, alcanzó los controles de restricción magnéticos. Sus manos temblaban al ver los surcos profundos donde los campos de energía habían quemado su armadura. La sangre oscura se tiñó de púrpura, marcándola como no humana, manchando los nodos de restricción. Anulación de seguridad, murmuró, sacando su llave de mantenimiento universal. Gracias a las estrellas por los protocolos de emergencia. Las restricciones parpadearon y murieron. Sarana se desplomó hacia adelante y Samuel la atrapó tambaleándose bajo su peso. Los dracónidos eran más densos que los humanos, sus huesos estaban reforzados con compuestos metálicos. Pero él la agarró con fuerza, alejándola del calor de la forja hacia la puerta y el aire más fresco del corredor que había más allá. ¿Puedes caminar?, preguntó, sosteniendo su peso. No, no muy lejos, jadeó. La armadura. La programó para restringir mis movimientos si salgo de este sector. ¿Y qué demonios?, gruñó Samuel, sacando su cortador de plasma. Llevo años modificando tecnología en esta estación. Quédate quieta. Con precisión de práctica, comenzó a cortar secciones de la bioarmadura corrupta, con cuidado de no dañar la piel que había debajo. A medida que cada pieza caía, la respiración de Srana se hacía más fácil y sus alas se desplegaban lentamente. Cuando los inhibidores neuronales perdieron su control, llegaron a un módulo de almacenamiento sin usar en el sector civil, lejos de la zona industrial. Samuel lo había estado usando como taller para sus proyectos secundarios, muebles para los colonos, obras de arte hechas con chatarra, cosas que recordaban a la gente que esta estación estéril aún podía ser un hogar. Las luces de la estación se filtraban por la ventana, mostrando al gigante gaseoso que orbitaba la estación, sus tormentas arremolinándose en una danza interminable. Por primera vez en ciclos, quizás semanas, Sarana respiró aire que no estaba contaminado por los humos de la forja y el miedo. Samuel encontró su botiquín de emergencia y le entregó una mochila de hidratación. Ella bebió. Con avidez, el líquido frío alivió su garganta quemada. Luego presionó sus 2 manos con garras contra su vientre, donde bajo los segmentos restantes de la armadura, nueva vida crecía contra todo pronóstico. Se supone que los dracónidos no pueden cruzarse con humanos, dijo en voz baja. El xenobiólogo dijo que era imposible. Pero de alguna manera, lo miró. Tal vez por eso me odia tanto ahora. Cree que le fui infiel, que el niño debe ser de otra persona. Pero lo juro por las llamas de mis antepasados. Nunca. Samuel levantó una mano. No necesitas explicarme nada. Sea cual sea su razonamiento retorcido, nada justifica lo que vi allí. La estudió por un momento, notando cómo sus escamas habían perdido su brillo, cómo sus alas temblaban incluso en reposo. ¿Cuánto tiempo desde que le conté sobre el embarazo? 4 meses, tal vez 5. El tiempo se difumina. Las autoridades. Él es la autoridad en este sector, interrumpió Sarana con amargura. Su hermano dirige la oficina del alguacil. Su primo supervisa la enfermería. ¿Quién le creería a un refugiado dracónido antes que a la poderosa familia Torín? Samuel sintió que se le tensaba la mandíbula.
Había visto este tipo de corrupción antes en estaciones fronterizas donde las conexiones familiares importaban más que la justicia. Bueno, no contaban con una cosa. ¿Qué era eso? Un carpintero testarudo sin nada que perder y todo que grabar. Sacó su tableta de trabajo y le mostró el video que había estado grabando automáticamente con la cámara de su casco. Procedimiento estándar al entrar en zonas industriales para el seguro. La grabación lo mostraba todo. Su suspensión, sus lesiones, el uso obviamente no reglamentario de la forja. Por primera vez desde que la encontró, los labios de Srana se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Eres muy valiente o muy insensato, Samuel Ulbrook. Probablemente ambas cosas. Mi exesposa solía decir que tenía más herramientas que sentido común. Eso, de hecho, le arrancó una risa débil. Parece sabia. Lo era hasta que se fugó con un piloto mercante que le prometió una aventura entre las estrellas. Resulta que era demasiado aburrido. Siempre construyendo cosas en lugar de explorando. Se encogió de hombros. Pero ahora mismo, ser aburrido podría salvarte la vida. Conozco cada túnel de mantenimiento, cada refugio de emergencia, cada rincón escondido de esta estación. Torvin puede que controle la seguridad, pero yo ayudé a construir la mitad de este lugar. Sa intentó levantarse, se tambaleó, y Samuel la agarró del brazo. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué ayudarme? No me conoces. Ni siquiera soy humana. Samuel guardó silencio un momento y luego dijo, ¿sabes qué hacía antes de venir aquí? Construía refugios para refugiados en la colonia Titán después de los desastres de las erupciones solares. Vi a mucha gente que lo había perdido todo, humanos y no humanos por igual. ¿Sabes lo que aprendí?, negó con la cabeza. El dolor se ve igual en todos, y también la esperanza. La ayudó a llegar a una cama improvisada que había construido con relleno de carga. Además, mi abuela solía decir que la medida de un hombre no es lo que construye con sus manos, sino a quien está dispuesto a defender cuando importa. No, parece que tu abuela se habría llevado bien con mi madre, dijo Srana, haciendo una mueca mientras se acostaba. Ella solía decir que la fuerza sin compasión era solo destrucción esperando a ocurrir. ¡Qué mujer tan inteligente! Aunque supongo que no esperaba que terminaras aquí. No. Los ojos de Srana se volvieron distantes. Ella murió defendiendo nuestras zonas de anidación cuando la Égira atacó. Ella estaría decepcionada de verme así, corriendo, escondiéndome, dejando que un humano me destruya. Oye, dijo Samuel con firmeza, no estás roto. ¿Herir? Sí, dañado. Claro, pero las cosas rotas no protegen a los niños no nacidos durante meses de tortura. Eso no está roto. Esto es lo más fuerte que he visto jamás. Antes de que Sara pudiera responder, una alarma comenzó a sonar en la estación. La tableta de Samuel se iluminó con una alerta ámbar. Brecha de seguridad, sector industrial, detenido desaparecido. Todos los ciudadanos reportan actividades sospechosas. Detenido, dijo Srana con amargura. ¿Así es como me llama ahora? Samuel ya estaba en movimiento, sacando suministros de compartimentos ocultos. Necesitamos movernos. Conozco los protocolos de Tolvin. Bloqueará cada sector sistemáticamente, empezando por los muelles para evitar el escape. No hay ningún lugar donde correr, dijo Srana desesperadamente. La estación tiene un tamaño limitado. No vamos a correr, dijo Samuel, sorprendiéndola. Vamos exactamente a donde él no espera. Directo a la oficina del alguacil. Pero tú, dijo su hermano, diriges la oficina local. Sí, pero hay algo que Torín no sabe. Samuel volvió a sacar su tableta y mostró documentos oficiales. ¿Recuerdas aquella incursión pirata que mencioné? No solo sobreviví. Ayudé a capturar a los asaltantes usando los propios sistemas de la estación contra ellos. El almirante Reyes de la Fuerza de Defensa Colonial me dio algo para eso. Le mostró un sello dorado en el documento.
Privilegios de comunicación directa con el CDF. Una transmisión de emergencia. No se permiten interferencias locales. Lo he estado guardando para algo importante. Él la miró. Yo diría que esto califica. Srana lo miró fijamente. Desperdiciarías tu único favor en mí. No es un desperdicio si salva 2 vidas, dijo Samuel mirando su vientre. Tal vez 3 si contamos los míos, porque estoy bastante segura de que tu novio intentará distanciarse de mí después de esto. Él no es mí, comenzó Sara acaloradamente, pero luego captó su sonrisa. Estás intentando hacerme reír. Está funcionando. Un poco. Ella se puso de pie con dificultad. Pero Samuel, incluso si llegamos a la oficina del alguacil, incluso si envías ese mensaje, el CDF tardará varios días en el mejor de los casos. Para entonces la puerta del taller habría explotado hacia adentro. Pero no era Torín quien estaba allí. Era Crix, el jefe de mantenimiento Bortan de la estación. Sus antebrazos sostenían varias armas improvisadas. Los ojos compuestos del insectoide brillaron mientras miraba entre Samuel y Sar. Entonces Crix hizo clic con su acento parlanchín. Los rumores son ciertos. La dama dragón vive. Samuel se colocó frente a Sar de manera protectora, con su cortador de plasma en la mano. Crix, esto no es asunto tuyo. Todo lo que sucede en mis túneles de mantenimiento es asunto mío. Holbrook. Las mandíbulas del Bortan hicieron clic en lo que podría haber sido una muestra de diversión, especialmente cuando alguien usa códigos de anulación de emergencia en el sector industrial. Muy descuidado. Torín ya está rastreando la firma. Entonces, ¿por qué estás tú aquí en lugar de él? Sana preguntó, extendiendo sus alas ligeramente en una exhibición de amenaza. Crix bajó sus armas. Porque a diferencia de algunos humanos, nosotros los Bortans recordamos nuestras deudas. Sacaste a mi hermano engendro de esa bahía de carga de descompresión hace 2 ciclos, dama dragón. Incluso después de cómo te había tratado el jefe de seguridad, aún salvaste a Crix cuando podrías haberlo dejado morir. El señor parpadeó sorprendido. Yo no pensé que nadie supiera sobre eso. Los Borons saben todo lo que sucede en las sombras de esta estación. Crick dijo con orgullo. Vemos lo que otros ignoran. Como los jefes de seguridad que abusan de sus compañeros. Como damas dragón que lloran en la noche. Como carpinteros que construyen talleres secretos. Samuel se relajó un poco. ¿Entonces estás aquí para ayudar? Estoy aquí para pagar una deuda. Solo una vez. Crix sacó un pequeño dispositivo. Baliza de anulación de mantenimiento. Activaremos los sensores de seguridad durante exactamente 15 minutos. Tiempo suficiente para llegar a la oficina de Marsal a través de mis túneles. ¿Por qué no nos esconden simplemente? Samuel preguntó. Los ojos compuestos de Crix de alguna manera lograron transmitir tristeza. Porque esconderse no resuelve nada. Dragon Lady necesita justicia, no solo escapar. Y él dudó. Hay otras mujeres, humanas y no humanas, que susurran sobre la ira del jefe de seguridad. Tal vez si uno se pone de pie, otros podrían seguirlo, terminó Sara en voz baja. Oh, estrellas. No soy el primero, ¿verdad? No, admitió Crix. Pero es posible que seas el primero en sobrevivir lo suficiente para hablar. Eso lo cambió todo. Samuel sintió que su resolución se endurecía. Ya no se trataba solo de salvar a una mujer maltratada. Se trataba de detener a un depredador. 15 minutos, dijo. Podemos lograrlo. Crix activó el dispositivo e inmediatamente las luces parpadearon. Ir. Utilice el túnel J7. Se abre directamente detrás del escritorio del mariscal. Y la dama dragón miró a Sarana, hizo que cuente para todos ellos. Pero se adentraron en los túneles de mantenimiento. Samuel lideraba con la confianza de alguien que había ayudado a diseñarlos. Sara lo siguió, recuperando sus fuerzas cuando la esperanza reemplazó a la desesperación. Los túneles eran estrechos, especialmente para sus alas, pero también eran seguros por ahora.
Ya sabes, dijo Samuel mientras avanzaban a rastras por un cruce particularmente estrecho. Cuando me desperté esta mañana, estaba planeando construir algunos estantes. Ahora estás albergando a un extraterrestre fugitivo, respondió Srana, recuperando un rastro de su antiguo espíritu. Técnicamente, no eres un fugitivo si no has cometido un delito. Eres más bien una víctima fugitiva que busca justicia. Habría sido un abogado terrible. Menos mal que me dedico a la carpintería. Luego salieron del túnel y encontraron caos en la oficina del alguacil. El ayudante del sheriff Reese, hermano de Torín, gritaba órdenes a su personal, coordinando la búsqueda. No se dio cuenta de que el panel se abría detrás de él hasta que Samuel se aclaró la garganta. Auxiliar Marsal, dijo Samuel con calma, mientras su tableta ya grababa. Quisiera denunciar un delito. Rick se giró, y su rostro se puso rojo como un tomate al ver a Sar. ¿Cómo te atreves? Me atrevo. Porque es lo correcto, interrumpió Samuel, sacando su autorización de la CDF. Y porque en unos 30 segundos, esta conversación se transmitirá directamente al almirante Reyes. Así que tal vez quieras pensar detenidamente tus próximas palabras. Rix tomó su arma, pero Sir fue más rápido. Su cola escondida debajo de sus alas se movió rápidamente y lanzó la pistola volando. Incluso debilitada, seguía siendo una dracónida, una especie que había evolucionado como depredador máximo en un mundo donde todo intentaba matarte. Por favor, dijo ella, ahora con voz firme. Solo quiero decir la verdad. La verdad. Rix se rió amargamente. La verdad es que eres un xenófilo mentiroso que fue interrumpido por una nueva voz desde la puerta. La verdad, diputado, es que usted está detenido. Todos se giraron para ver a Marsal Teresa Washington allí de pie, flanqueado por oficiales de seguridad federales. La expresión de la mujer de piel oscura era de granito mientras observaba la escena. Marsal, tartamudeó Hendrik. Se supone que deberías estar en la conferencia sobre Ganimedes. Lo estuve hasta que recibí un interesante paquete de imágenes de seguridad de alguien llamado K7. Imágenes muy detalladas de tu hermano torturando a una mujer embarazada en el sector industrial. Ella miró a Sar con algo parecido a la amabilidad. Señora, ¿está usted bien? Sana no podía hablar. Ella simplemente asintió. Lágrimas. ¿Lloraron los Draenidas? Samuel no sabía que podían hacerlo, corriendo por sus mejillas escamosas. No lo soy, dijo Samuel. Estoy bastante seguro de que acabo de convertirme en enemigo de toda la familia Torben. Mis primas de seguro van a ser astronómicas. Washington incluso esbozó una sonrisa. Señor Ulbrook, creo que la Fuerza de Defensa Colonial estará muy interesada en ofrecerle empleo protector después de esto. Siempre están buscando personas con coraje moral. Yo solo construyo cosas, protestó Samuel. Ustedes construyeron un puente hacia la justicia hoy, dijo Washington. Eso es más difícil que cualquier estructura. La siguiente hora fue un borrón de declaraciones, exámenes médicos y recopilación de pruebas. Srana fue llevada a la enfermería, la verdadera, no la que dirigía el primo de Torín, donde un equipo de médicos horrorizados comenzó a documentar lesiones que se remontaban a meses atrás. Samuel se quedó con ella, tomándole la mano cuando ella se lo pedía, dándole espacio cuando lo necesitaba. Fue durante la ecografía cuando todo volvió a cambiar. ¿Por la nebulosa espiral? La doctora Altariana respiró, abriendo mucho los 6 ojos. Esto es imposible. ¿Qué? Sara preguntó con pánico en su voz. ¿Le pasa algo al bebé? ¿Equivocado? No. No está mal. Simplemente imposible. Este niño es perfectamente sano, un verdadero híbrido, genética humana y draconida en perfecta armonía. El primer caso documentado en la historia de la medicina. Samuel apretó la mano de Sar. Mira, incluso tu hijo está haciendo historia. Persona que logra grandes logros. Ella se rió. En realidad se rió por primera vez desde que la encontró.
Deben obtenerlo de su padre. Siempre estaba tratando de demostrar lo imposible. El estado de ánimo se volvió sobrio. Preguntó Samuel gentilmente. Murió en el primer ataque a nuestra colonia. Un comerciante humano que se había enamorado de nuestro mundo, de nuestra cultura, de mí. Su voz se hizo suave. Torín lo sabía. Eso es lo que lo empeora. Sabía que el niño no podía ser de nadie más. Pero su orgullo no podía aceptar que yo hubiera amado a otro ser humano antes que a él. Señor, empezó Samuel, pero ella negó con la cabeza. No, necesito decir esto. Marcus, ese era su nombre, Marcus Fan. Murió defendiendo a los niños en nuestro complejo de guarderías. No importaba que no fueran de su especie, que no fueran su responsabilidad. Se interpuso entre ellos y los cazadores de la hegemonía con nada más que un láser minero y determinación. Parece un gran hombre. Él era. Y por un breve momento, me hizo creer que los humanos y los dracónidos podían construir algo juntos. Entonces Torín me mostró lo equivocado que estaba. No, dijo Samuel con firmeza. Toin te demostró lo equivocado que estaba. No nos pintes a todos con su pincel. La doctora Yaveen se aclaró la garganta. Odio interrumpir, pero hay algo más. El desarrollo neuronal del niño se acelera. Están mostrando signos tanto de creatividad humana como de resiliencia draconiana. Este niño podría ser el puente entre nuestras especies sobre el que los xenobiólogos han teorizado durante décadas. No hay presión, chico, murmuró Samuel, luego miró a Sar. ¿Qué vas a hacer ahora? Ella permaneció en silencio durante un largo momento. No lo sé. No tengo hogar aquí, ni recursos. Toin se encargó de eso. En realidad, dijo Marshall Washington desde la puerta, eso no es del todo cierto. Según el artículo 47b de la ley colonial, las víctimas de violencia doméstica por parte del personal de la estación tienen derecho a una restitución completa y alojamiento. Además, dada la naturaleza histórica de su hijo, estoy seguro de que la dirección científica estará muy interesada en brindar apoyo, con respeto y de forma no invasiva, por supuesto. Y, añadió Samuel, intentando sonar despreocupado, tengo todo ese taller vacío. Mucho espacio para alguien que se recupera. Buena luz, silencio, y te prometo que nadie te molestará. Bueno, excepto yo, pero estaré principalmente construyendo cosas. Sana lo miró. Realmente lo miró por primera vez. No la mirada asustada de una víctima, sino la mirada evaluadora de un guerrero dracónido. ¿Por qué?, preguntó de nuevo. Esta vez Samuel no tuvo una respuesta rápida. Lo pensó y luego dijo, porque todos merecen una oportunidad de sanar, y porque dudó, y luego forjó. Adelante. Porque en todos mis años construyendo cosas, nunca he construido nada tan importante como un lugar seguro para alguien que lo necesita. Con su charlatanería, comentó Washington. Con razón estás divorciado. Oye, te cuento que a mi exesposa le encantaba mi poesía. ¿Escribes poesía?, preguntó Srana con incredulidad. Bueno, lo intento. Trata principalmente sobre diferentes tipos de vetas de madera y sistemas de soporte estructural. Eso hizo reír a todos, incluso al normalmente estoico alguacil. Fue en ese momento, rodeada de risas en una enfermería de una estación que orbitaba un gigante gaseoso, que Sar sintió algo que no había experimentado en meses. Seguridad. Torín fue arrestado una hora después, atrapado intentando huir de la estación en una lanzadera robada. Su hermano fue destituido de su cargo, a su primo se le retiraron las credenciales médicas. La investigación posterior reveló exactamente lo que Crix había insinuado, un patrón de abuso que se remontaba a años atrás. Víctimas demasiado asustadas o demasiado muertas para hablar. Samuel cumplió su promesa. Su taller se convirtió en el santuario de Sar, transformándose lentamente de un simple espacio de trabajo a algo parecido a un hogar. Construyó muebles que acomodaban sus alas,
Instaló lámparas de calor que imitaban a los hijos binarios de su mundo natal y nunca se quejó cuando sus antojos de embarazo la llevaron a combinaciones de comida realmente extrañas. ¿Fruta de esporas encurtida con salsa de chocolate?, preguntó una noche, viéndola devorar la mezcla. Eso está mal en muchos sentidos. Tus papilas gustativas humanas no pueden apreciar la sutil interacción de sabores, dijo con voz cortante, y luego hizo una mueca. Vale, es horrible, pero el bebé lo quiere. El bebé tiene un gusto terrible. El bebé es mitad humano. Oh, entonces ahora es culpa nuestra. Obviamente, se adaptaron a un ritmo relajado. Samuel trabajaba en sus proyectos mientras Srana se recuperaba, recuperando fuerzas día a día. Ella empezó a ayudarlo. Su fuerza draconiana les permitía levantar objetos pesados con rapidez. Su vista aguda, perfecta para el trabajo de detalle. Juntos construyeron cunas y juguetes, preparándose para un niño que ninguno sabía cómo criar. ¿Sabes?, dijo ese un día, soldando una unión con su aliento de fuego natural, algo que sorprendió a Samuel la primera vez que lo vio. Nunca pregunté qué pasó con tu matrimonio. Pasó de verdad. No la versión en broma. Samuel guardó silencio un rato, concentrado en sus medidas. Ella quería aventuras. Yo quería un hogar. Incompatibilidad clásica. Esa es la explicación técnica. ¿Cuál es la verdadera? Suspiró. Estaba tan concentrado en construir nuestro futuro que olvidé vivir el presente. Cada crédito ahorrado, cada turno extra, todo era para algún día. Algún día viajaríamos. Algún día exploraríamos. Algún día tendríamos niños. Se encogió de hombros. Se cansó de esperar el algún día. Y ahora sé que algún día es solo otra palabra para nunca. Tienes que construir tu vida en el presente, no en el futuro. Sara sintió lentamente. Marcus solía decir algo parecido. El futuro es solo el presente que aún no hemos alcanzado. Un hombre inteligente. Lo era. Se tocó el vientre con suavidad. Ojalá pudiera conocer a su hijo. Lo hará, en cierto modo, a través de ti, de las historias que cuentas, del amor que les muestras. Lo miró con esos ojos de reptil que al principio lo habían asustado, pero que ahora parecían cálidos. Eres un buen hombre, Samuel Ulbrook. Yo solo soy carpintero. No, tú eres constructor. Hay una diferencia. Pasaron 2 meses. La estación se adaptó al escándalo. Se nombró un nuevo liderazgo y la vida continuó como siempre en el vacío entre mundos. La extraña amistad de Samuel y Srana se convirtió en una especie de leyenda de la estación. El carpintero y el dragón construyendo una vida desde las cenizas de la tragedia. El parto comenzó durante una lluvia de meteoritos. Las ventanas de la estación, lleno de una luz tenue. Por supuesto, Sarana jadeaba entre contracciones. Los partos dracónidos siempre son dramáticos. ¿Debería preocuparme?, preguntó Samuel, intentando no entrar en pánico mientras la ayudaba a llegar a la enfermería. Solo si el bebé realmente escupe fuego de inmediato. Eso sería malo para todos. Estás bromeando, ¿verdad? Por favor, dime que estás bromeando. Sonrió a pesar del dolor. Sobre todo, el parto fue realmente dramático. 18 horas de parto, 2 equipos médicos y un carpintero muy nervioso recorriendo agujeros en el suelo de la sala de espera. Cuando finalmente llegó la niña, toda la enfermería quedó en silencio. La bebé era perfecta e imposible. Escamas que cambiaban de piel humana a piel dracónida. Ojos que reflejaban curiosidad humana e intensidad dracónida. Alitas que se desplegaron con su primer llanto y manos que eran casi humanas salvo por las garras retráctiles. Es una niña, anunció el doctor. Ya ven, con lágrimas en los 6 ojos. Una niña perfecta, sana e imposible. Sara sostenía a su hija con el rostro cansado y perplejo. Hola, pequeño. Bienvenido al universo. Samuel estaba en la puerta, sin querer interrumpir, pero Sana le hizo señas para que se acercara.
Ven a conocerla. Después de todo, nos salvaste la vida a ambos. Se acercó con cuidado, como si la bebé fuera a romperse. La niña abrió los ojos, uno dorado como los de su madre, el otro marrón como los humanos, y pareció fijarse en él con una intensidad sorprendente. Te está observando, rió Esrana. Definitivamente tiene la curiosidad de su padre. ¿Cómo la llamarás?, preguntó Samuel. Sar guardó silencio un momento. Aura, por las luces que la trajeron al mundo y por los nuevos comienzos. Aura, repitió Samuel. Es perfecta. La bebé estornudó y emergió una pequeña nube de humo. Todos retrocedieron de un salto menos Samuel, que rió. Vale, es realmente adorable. No te preocupa el bebé que escupe fuego. Después de todo lo que hemos pasado, un poco de humo no es nada. La vida se acomodó en un nuevo patrón. Aurora creció a una velocidad asombrosa. Su vigor híbrido significaba que se desarrolló más rápido que los niños humanos o dracónidos. A los 6 meses, caminaba. A los 8 meses, intentaba volar. Para su primer cumpleaños, hablaba tanto inglés como dracónido. Samuel se había convertido oficialmente en su padrino, un papel que se tomó en serio, a pesar de no tener ni idea de lo que implicaba ser un padrino de una niña dragón híbrida. Prendió fuego a las cortinas otra vez. Informó una tarde, con Aurora montada en sus hombros, sus diminutas alas aleteando con entusiasmo. ¿Accidente?, preguntó Sana, sin levantar la vista de su proyecto de soldadura. Había comenzado un pequeño negocio creando arte con materiales recuperados de la estación. Define accidente, Samuel. Vio una araña. La asustó. Mecanismo de defensa natural. Sana suspiró. Ya hemos hablado de esto. Aurora. El fuego es solo para emergencias. La araña era una emergencia. Aurora protestó. Tenía 8 patas. ¿8? Demasiadas. Muchas patas. Tiene razón, dijo Samuel, ganándose un meneíto de cola de Esrana. Ay, solo digo que las arañas dan miedo. No estás ayudando. Soy el padrino de la diversión. No se supone que ayude con la disciplina. Aurora soltó una risita, un sonido que era mitad risa humana, mitad trino draconiano. El tío Sam es tonto. El más tonto, coincidió Sara. Pero sonreía. Samuel atesoraba momentos como estos. No porque fueran perfectos, sino porque eran reales. Una familia forjada no por la sangre, sino por elección, por supervivencia, por el simple hecho de aparecer cuando importaba. Pero la paz en el espacio siempre es temporal. El mensaje llegó el segundo cumpleaños de Aurora, durante una fiesta a la que había acudido media estación para celebrar a su hija milagrosa. Samuel estaba enseñándole a Aurora a soplar las velas sin quemar el pastel cuando su tableta sonó con un mensaje prioritario. Se puso pálido al leerlo. ¿Qué es?, señor preguntó, notando su expresión. Torvin ha sido liberado. La habitación quedó en silencio. Incluso Aurora pareció sentir la tensión repentina. Sus alas se plegaron fuertemente contra su espalda. ¿Cómo?, Marshal Washington exigió, habiéndose convertido en un habitual de sus reuniones. Fue condenado a 15 años. Apelación. Los abogados de su familia encontraron un tecnicismo, algo relacionado con procedimientos de arresto inadecuados. Las manos de Samuel se apretaron. Él regresa a la estación. No, dijo Esrana con voz firme, pero sus escamas parpadeando, señal de emoción extrema. Otra vez no. No dejaré que se acerque a nosotros otra vez. No tendrás que hacerlo, dijo Washington con firmeza. Tendré seguridad. La misma seguridad que él usaba, interrumpió Esrana. El mismo sistema que lo protegió durante años. Aurora tiró de la manga de Samuel. Tío Sam, ¿por qué tiene miedo mamá? Samuel se arrodilló a su nivel. ¿Recuerdas al hombre malo del que te hablamos? ¿El que lastimó a mamá antes de que nacieras? Aurora asintió solemnemente. El que detuviste. Sí,
Bueno, podría intentar volver. Los ojos de la niña brillaron y ambos colores se arremolinaron con determinación. Entonces lo detendremos nuevamente juntos. Aura, eres demasiado joven, empezó Srana. No, dijo Aurora con firmeza, y una pequeña llama parpadeó alrededor de sus dedos. La familia protege a la familia. Tú me enseñaste eso, mamá. Antes de que alguien pudiera responder, las luces de emergencia de la estación comenzaron a parpadear. Un anuncio resonó por los altavoces. Brecha de seguridad en el hangar 7. Todos los civiles regresaron a sus cuarteles. El comunicador de Washington zumbó. Ella escuchó. Su rostro se tornó sombrío. Él está aquí. Torvin está aquí y no está solo. Trajo mercenarios. ¿Cuántos? Samuel preguntó, mientras ya estaba imaginando distintos escenarios en su cabeza. 12, todos armados. Necesitamos llevar a Aurora a un lugar seguro, dijo Srana, acercando a su hija hacia sí. No, dijo Samuel de repente. Eso es lo que él espera. Lo que quiere. Corres, te escondes, tienes miedo. Miró alrededor de la sala y de la multitud reunida. Humanos, Bortons, altarianos e incluso algunos otros draconidos que habían llegado recientemente. Pero ya no está solo. Crix dio un paso adelante y cruzó los antebrazos. El carpintero dice la verdad. Salvaste a mi hermano engendrado, Dragon Lady. Ahora salvamos tu engendro. Otros asintieron, murmurando que estaban de acuerdo. El milagro de Aurora había unido a la estación de una manera que nadie esperaba. Ella era, en cierto modo, la hija de todos. Prueba de que diferentes especies podrían crear algo hermoso juntas. Esto es una locura, dijo Washington. Estos son mercenarios entrenados. Y esta es nuestra casa, interrumpió Samuel. Nuestra estación, nuestra familia, miró a Srana. No pude salvarte de la primera vez, pero me condenarán si dejo que te lastime de nuevo. Lo miré fijamente por un largo momento y luego sonrió. Una expresión feroz y depredadora que recordaba a todos que en el fondo ella todavía era una guerrera dracónida. Entonces luchamos juntos. Lo que siguió sería más tarde llamado por los noticieros el milagro de Omega 7. Aunque quienes lo vivieron tuvieron otros nombres, el día en que se levantó la estación, o simplemente la batalla de Aurora. Toin y sus mercenarios esperaban miedo. Esperaban cumplimiento. No esperaban que toda la población civil resistiera. Comenzó en los túneles de mantenimiento. Crix y su clan Borton habían pasado 2 años mapeando cada tubería, cada respiradero, cada espacio oculto. Se movían como fantasmas, saboteando equipos, sellando puertas y volviendo los propios sistemas de la estación contra los invasores. Los trabajadores humanos del muelle, liderados por un viejo y brusco capataz llamado Betty, ventilaron accidentalmente las bahías de carga justo cuando los mercenarios pasaban, lo que los obligó a retirarse o correr el riesgo de descomprimirse. El personal médico altariano liberó un gas inofensivo pero muy visible en ciertos sectores, creando la ilusión de una fuga química que hizo que los mercenarios corrieran en busca de máscaras de respiración que misteriosamente no funcionaron. Y en el centro de todo, en el taller que se había convertido en su hogar, Samuel trabajaba frenéticamente en su tableta, mientras Srana hacía guardia y Aurora observaba con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás haciendo? Srana preguntó. ¿Recuerdas el ataque pirata que mencioné? No solo ayudé a capturarlos. Descubrí cómo usar los sistemas industriales de la estación como armas. Sus dedos volaron por la pantalla. Cada forja, cada soldador, cada herramienta de corte se puede controlar de forma remota. Lucharás contra ellos con herramientas eléctricas. Voy a luchar contra ellos con todo. Él la miró. Pero necesito tiempo. Ella flexionó sus alas y extendió sus garras. Entonces lo tendrás. UD. Los primeros mercenarios llegaron a su sector 20 minutos después. Esperaban encontrar víctimas encogidas de miedo. En lugar de eso,
Encontraron a un guerrero dracónido en plena furia de batalla. Su hija exhalando pequeños chorros de llamas desde detrás de una mesa volcada y un carpintero que convirtió su taller en un laberinto mecanizado de muerte. Los cortadores de plasma se activan al azar, obligando a los mercenarios a esquivar. Los sopletes de soldadura crearon muros de fuego. Incluso los muebles parecían convertidos en armas. Bancos de trabajo hidráulicos que se golpean hacia arriba y hacia abajo como martillos gigantes. «Retroceder», gritó un mercenario. La información no decía nada sobre. Se interrumpió cuando la cola de zar le azotó las piernas, estrellándolo contra una pared que Samuel había electrificado momentos antes. «Mamá está ganando», vitoreó Aurora, y luego añadió su propia contribución. Una llama sorprendentemente poderosa hizo volar el arma de otro mercenario. «Esa es mi chica», dijo Sarana con orgullo. Luego agarró a Samuel y lo tiró al suelo mientras el fuego de proyectiles estallaba sobre sus cabezas. «¿Cuánto falta?» «Casi». «Lo entiendo». Toda la estación se estremeció. Acabo de activar todos los protocolos de emergencia simultáneamente. La estación cree que está siendo atacada por una nave capital. Pero no es así, empezó Esrana. Entonces lo comprendió. Oh, hermosa y brillante carpintera. Las defensas automatizadas de la estación, diseñadas para repeler las fronteras durante los ataques piratas, se activaron. Se desplegaron drones de seguridad, se sellaron las puertas blindadas, y lo más importante, la guarnición militar a 3 sistemas de distancia recibió una señal de socorro automática. El propio Toin apareció en la puerta, con el rostro desencajado por la rabia. «Tú, él», le gruñó a Esrana. «Lo arruinaste todo. Mi reputación, mi carrera, mi vida». «Arruinaste tu propia vida», respondió Sarana, irguiéndose. «Sobreviví por poco». Levantó su arma, pero Aurora fue más rápida. La niña de 2 años, un milagro imposible, exhaló un chorro de fuego que derritió el cañón del arma. Torín se quedó mirando atónito. «¿Qué? ¿Qué es esa cosa?» «Esa cosa es mi hija», dijo Sara con voz mortalmente baja. La hija de Marcus Fang, héroe de la colonia Draenida, el primero de su especie y lo último que verás como hombre libre. Drones de seguridad invadieron el taller. La voz de Marsal Washington resonó en ellos. «Tobin Anderson, estás arrestado por violación de tus términos de liberación, por traer armas no autorizadas a una estación civil y conspiración para cometer asesinato. Y esta vez, no habrá tecnicismos». Torín intentó huir, pero el taller de Samuel tenía una sorpresa más. Un sistema de espuma de contención que había instalado para la extinción de incendios. La espuma se endureció al contacto, dejando a Torben paralizado como una estatua de rabia impotente. «Un buen detalle», comentó Sana. «Tengo mis momentos», respondió Samuel, y luego gruñó cuando Aurora se lanzó a sus brazos. «Tío Sam, ganamos. Ganamos». Abrazó a la niña con fuerza, sus escamas cálidas contra su piel, sus alas envolviéndolo en un abrazo. «Sí, pequeña llama, nosotros. Ganó». Sara se unió a ellos, abrazándolos, y por un momento permanecieron allí, carpintero, dragón y niño milagro. Mientras a su alrededor las estaciones celebraban, las sirenas aullaban y la justicia finalmente llegaba. Las consecuencias fueron rápidas. La Fuerza de Defensa Colonial llegó en cuestión de horas. El propio almirante Reyes lideró la respuesta. Torben y sus mercenarios fueron llevados, esta vez a una instalación de máxima seguridad sin posibilidad de apelación. Pero lo más importante, el incidente cambió Omega 7 para siempre. La estación que una vez estuvo dividida por especies, por trabajo, por sector, se unió para proteger a uno de los suyos. Aurora se convirtió no solo en un milagro, sino en un símbolo, prueba de que diferentes personas podían unirse contra la injusticia. Pasaron 3 años. El taller se había expandido, convirtiéndose en una combinación de hogar, negocio y centro comunitario.
El arte de Sana ahora decoraba los espacios públicos de la estación. Sus piezas celebraban la belleza de la diversidad. Los muebles de Samuel se podían encontrar en hogares de todo el sector. Cada pieza elaborada con el cuidado de alguien que entendía que los objetos podían tener un significado más allá de su función. Y Aurora creció como un torbellino de escamas, fuego y risas. Igualmente cómoda con los juegos humanos y las tradiciones dracónidas. Hablando 4 idiomas e inventando el suyo propio cuando no le bastaban. Era una tarde tranquila. Aurora dormía en su habitación. Por fin había dejado de prender fuego accidentalmente, aunque Samuel tenía supresores de fuego a mano por si acaso cuando Sar lo encontrara en la plataforma de observación mirando las estrellas. «¿Qué te parece?», preguntó, sentándose a su lado, con el ala extendiéndose naturalmente para descansar contra su espalda. «Solo pensando en caminos no tomados», dijo. «Si no hubiera necesitado esos soportes de montaje ese día, probablemente estaría muerta», dijo Sara simplemente. «Aurora no existiría, y tú seguirías solo en tu taller construyendo muebles para algún día». Dicho así, ir a buscar soportes fue la mejor decisión que tomé. Guardó silencio un momento. «Samuel, ¿puedo preguntarte algo siempre? ¿Por qué te quedaste de verdad después de que el peligro pasó, después de que yo estuviera a salvo? Podrías haber vuelto a tu antigua vida. Pero te quedaste». Lo pensó. Realmente pensó en eso. Al principio me dije que era solo para ayudar. Luego dije que era por Aurora. Necesitaba estabilidad. Pero la verdad, se giró para mirarla. La verdad es que en algún punto entre liberarte de esas ataduras y verte enseñarle a Aurora a volar, me di cuenta de que no estaba construyendo un refugio temporal. Estaba construyendo un hogar. ¿Nuestro hogar? Las escamas del señor brillaron, un signo draconiano de profunda emoción. «Samuel Ulbrook, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que soy un carpintero que se le da mejor la madera que las palabras. Pero sé cuándo he construido algo que vale la pena conservar. Y esto, nosotros, Aurora, nuestra extraña pequeña familia, es lo mejor que he construido. Aunque a veces escupo fuego cuando estoy molesta, sobre todo porque eso mantiene las cosas interesantes». Se rió, ese sonido mitad humano, mitad draconiano que él había llegado a adorar. «Sabes, a Marcus le habrías caído bien. Tenía el mismo terrible sentido del humor. Lo tomaré como un cumplido. Fue su intención». 1. Hizo una pausa y luego añadió: «Creo que te amo, Samuel Ulbrook. No porque me salvaste, sino porque te quedaste. Porque me ayudaste a salvarme. Y te amo, Sarana de los clanes Draenidas. No porque necesitabas que te salvaran, sino porque no era necesario. Eres la persona más fuerte que conozco». Se besaron. Luego, allí, en la plataforma de observación, con las estrellas como testigos, una humana y una dracónida, demostrando una vez más que el amor no tenía límites. Una vocecita los interrumpió. «Por fin. Pensé que nunca lo entenderían». Se giraron y encontraron a Aurora flotando en la puerta. Por fin había dominado el vuelo, aunque los aterrizajes seguían siendo complicados. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó Sara, mortificada. «El suficiente. ¿Puede el tío Sam ser papá ahora?». Samuel y Sara intercambiaron miradas. «¿Les gustaría?», preguntó Samuel con cuidado. Aurora aterrizó, se estrelló contra sus brazos. «Sí, papá Sam suena perfecto». Y lo era. No perfecto en el sentido de un cuento de hadas, sino perfecto en la realidad, desordenado y complicado, y ocasionalmente con incendios accidentales, pero construido sobre una base de amor y decisión, y la creencia radical de que diferentes personas podían crear algo hermoso juntas. Años más tarde, cuando Aurora creció y tuvo hijos, increíblemente maravillosamente con un joven ingeniero borano que compartía su pasión por desmontar cosas para ver cómo funcionaban, les contaría esta historia, como su abuela fue salvada por un carpintero que solo necesitaba unos soportes. Como su abuelo luchó contra piratas con herramientas eléctricas.
Como una estación se mantuvo unida contra el odio. Pero sobre todo, les hablaría del taller donde se construían milagros pieza por pieza, por personas que eligieron ver posibilidades donde otros solo veían diferencias. Y en ese mismo taller, ahora ampliado para incluir espacios de enseñanza donde aprendían jóvenes de todas las especies. Carpintería, arte y el valor de construir en lugar de destruir. Samuel y Sarana trabajaban codo con codo. Su cabello se había vuelto plateado. Sus escamas se habían vuelto obsidiana, pero sus manos seguían firmes mientras creaban. ¿Sabes?, dijo Samuel un día, mientras observaba a su nieta, una mezcla imposible de 3 especies, lijar cuidadosamente un trozo de madera bajo la guía de Aurora. Nunca conseguí esos soportes de montaje, rió Sara, y el sonido resonó por el taller como música. Algunos desvíos valen la pena. Los mejores siempre lo son. Lai. Y en la vasta oscuridad entre estrellas, en una estación que una vez conoció la crueldad, pero que ahora celebraba la diversidad, una familia que no debería existir seguía prosperando. Prueba de que el amor podía tender puentes entre mundos, y de que a veces el dolor interior podía sanar y convertirse en algo hermoso. La dama dragón se había salvado, pero más importante aún, se había salvado a sí misma. El carpintero había encontrado su propósito no en construir cosas, sino en construir vidas. Y su hija imposible le había demostrado a toda una estación que los milagros no solo eran posibles. Eran necesarios. Porque al final, eso es la familia. El milagro que elegimos construir. Un día a la vez, una decisión a la vez, hasta que incluso las estrellas se den cuenta y brillen un poco más.